Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y a Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias te damos, Abba Padre. Gracias, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo. Gracias por tu preciosa presencia, por tu compañía, por enseñarnos, mi amado Señor, con cada uno de estos versículos que vamos a ver hoy a través de tu palabra. Gracias te damos, mi amado Señor. Redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en toda justicia. Te necesitamos. Gracias te damos, mi amado Señor. Estamos muy agradecidos contigo por tu preciosa protección. ¿Quién nos puede cuidar sino tú, mi amado Señor? Tú eres el único que nos haces que volvamos a casa protegidos, otra vez de nuevo, sin ningún inconveniente, sin ningún tropiezo en el camino, sin ninguna dificultad, mi amado Señor, porque tú eres nuestro protector. Gracias te damos, mi amado Señor, porque queremos ser muy agradecidos contigo, porque todos los días nos levantas de una cama, porque nos acostamos y nos levantamos gracias a tu gran poder, gracias a tus fieles y ricas misericordias. Gracias por todo el sustento que nos das, por la fortaleza, por conducirnos, por dirigirnos, Padre, porque lo que más necesitamos es caminar hacia tierra de rectitud. Que nuestros pasos jamás se desvíen, mi amado Señor. Ayúdanos, te necesitamos y necesitamos que todos los nuestros también estén cuidados por ti. Nosotros necesitamos escudar sus espaldas y de la única manera que lo vamos a hacer es remitiendo todo a ti, poniendo todo ante ti, clamándote, importunando el cielo, implorándote para que tú vengas también a sus vidas y también los protejas y todos podamos alcanzar tus fieles y grandes misericordias. Hoy tenemos en esta oración una promesa que amo mucho porque es con mucho temor y temblor que me gusta confesarla, y es Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gracias te damos, mi amado Señor, porque tú eres el único que puedes cuidar nuestra vida para que podamos llegar a esa meta final, clamándote a ti, a voz en cuello y diciéndote: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias te damos, mi poderoso Dios, grande y temible. Te damos muchas gracias por dejarnos sentir tu aroma, tu presencia, tu frescura, tu fragancia en cada uno de estos versículos para que quedemos enseñados por ti. Háblanos, mi amado Espíritu Santo. Te damos muchas gracias. Amén y amén. La enseñanza de hoy se llama: no permitas que el fastidio y el desánimo hagan que te mueras en el camino. Obtén victoria. Ánimo, opta por vencer. Busca la paz y síguela. Cuídate, cuidado de tener fastidio y alejarte de las cosas de Dios, porque por causa del fastidio las serpientes te morderán y morirás en el camino. No te mueras en el camino. Números 21:4-9. La palabra de Dios dice: en aquellos días desde el monte Hor
se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Cuando llega la enfermedad y el desánimo a tu vida, a cada uno de nosotros, perdemos todo lo que habíamos avanzado en el camino. Muchas veces nos ha acontecido quizá. En el capítulo 21 de Números vemos el pueblo de Israel, 1, desanimado, 2, murmurando contra Dios, 3, quejándose del pan, 4, diciendo que su alma tenía fastidio ya de él. Y la razón de su fastidio fue porque el camino se le hizo más largo debido a que el rey de Edom no le permitió pasar por allí. Tú no puedes permitir que este camino, en el cual Jesús ya dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Juan 16:33. Fastidie tu alma. Juan 16:33, mira lo que nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No permitas que las deudas fastidien tu alma. No dejes que los problemas económicos fastidien tu alma. No dejes que tus emociones y tus sentimientos fastidien tu alma. Tú debes cuidar de tu familia, de tus hijos, tu esposo, tu esposa, porque alguien puede estar fastidiando su alma. Y ese alguien es el diablo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar. El fastidio podríamos definirlo como los obstáculos en el camino por el cual el creyente tendrá que atravesar, pero sin permitir que aquello te desvíe. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Y la vamos a comparar con Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y aunque pueda ser que veas o pienses que tu vida será igual y nunca cambiará, tu vida se convertirá en un conformismo.
Y con respecto a esto, la Biblia dice que aquellos que opten por quedarse así no entrarán en la casa de Jehová. Dios está demandando santidad basada en el carácter de Dios. Dios quiere santificarnos, separándonos de lo común y profano, y consagrarnos solo a Él. Al que más se le dé, más se le demandará. Lucas 12:48. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Cuando un alma se fastidia, llega la enfermedad. Cuando un alma se fastidia, no tiene deseo de vivir. Hay quienes toman la decisión de terminar con su vida en un instante o reaccionan de manera brusca, y hay otros que poco a poco van dejando que se pierda todo lo que han ganado en el camino, dejándose morir. Amados, quizás el camino sea duro, es duro, quizás es difícil, pero que tu alma no se fastidie con las cosas de este mundo. Quizás Dios alargará tu camino, porque quizás ese es el propósito de Dios. Y tú estás murmurando, pero realmente todo esto tenía un propósito divino. Ahora bien, en el desierto habían serpientes antes de que el pueblo de Israel llegara, pero no les habían mordido. Ellas comenzaron a morder cuando el pueblo comenzó a tener el alma fastidiada. Quizá todavía no tienes todo lo que Dios te prometió, todo lo que tú quieres. Aún todavía no lo tienes. Y aunque el camino por el que has pasado haya sido y es difícil, tendrás victoria. Y has tenido victorias. Y tienes testimonio de que el Señor te ha dado milagros, señales, prodigios y maravillas, pero quizá lo tengas muy olvidado. Porque fuiste prisionero en Egipto. Porque acuérdate que Egipto es símbolo de pecado. Y Dios te libertó, y aunque pienses que todavía estás en el mismo camino, quiero decirte de parte de Dios que la razón es porque cada vez que te dirijas hacia un nuevo lugar, habrá un nuevo camino por recorrer. Y lo único que tú puedes hacer y no permitir es que el camino fastidie tu alma. Porque por causa del fastidio viene el desánimo. Las serpientes te morderán y morirás como aquellas personas que murieron en el camino. Y es lamentable el ver que siempre hay gente que muere en el camino. Y no por las serpientes, sino porque permiten que el camino fastidie su alma. No seamos de los que mueren en el camino. Josué 14, 8, 11, mira lo que nos dice. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy, este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida
y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Se habla de un hombre que aunque el pueblo retrocedió, él prosiguió. Caleb. Y ahora miremos el apóstol Pablo lo que dijo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere enseñar. Nos quiere redarguir, nos quiere corregir y nos quiere instruir con estas promesas de tanto poder. Hombres fieles al Señor nuestro Dios. Nos dejaron legados preciosos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso Dios le pide a Moisés que haga una serpiente crucificada, porque la serpiente de bronce representaba la divinidad de Cristo. Y el becerro de oro significa humanidad. Y quizás te preguntes, ¿por qué no el oro para Dios y el bronce para el hombre? Ciertamente es así, pero en este caso lo que Dios enseña es que aquello que haga el hombre tiene que ser para Dios y por Dios, y no disfrazarlo como lo hizo Aarón. Porque Cristo fue el Verbo que se hizo carne, Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y su muerte es representada como el hombre que, aunque siendo Dios, habitó entre nosotros como hombre y murió como hombre, pero que al igual que la serpiente sería la salvación y no la perdición. Por eso Cristo dijo que al igual que la serpiente, él también sería levantado para ser adorado. Y el libro de Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que los problemas en el trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, el divorcio y otras cosas más que te pudieran estar fastidiando en tu camino, tienes que verlos derrotados y clavados en la cruz de Cristo. Hebreos 10:37-38 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora vamos a mirar el significado de la serpiente de bronce como símbolo y tipo. Y le vamos a prestar mucha atención sobre todo a lo que significa tipo. Bueno, ya miramos la cita de número 21:4-9. Ahora vamos a mirar Juan 3:14-15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos comprender que el Antiguo Testamento se encuentra saturado de símbolos y tipos, es decir, de figuras semejantes a personas o cosas que vendría el cumplimiento en el futuro. Esto lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando.
La hermenéutica nos indica que debemos interpretar un pasaje oscuro o de difícil entendimiento si éste tiene en su párrafo símbolos o tipos que representen un significado especial a futuro. Esto también lo vamos a ir entendiendo, porque leyéndolo así, mirándolo así, no nos queda como muy claro. Pero ahora con unos ejemplos lo vamos a entender mucho mejor. En los 5 primeros libros de la Biblia hay abundancia de estos símbolos y tipos. Es el método didáctico que usó Dios para enseñar a su pueblo en la antigüedad. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él hizo acopio, o sea, provisión de estos símbolos, para ilustrar las verdades que enseñaba Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Juan 6:31-33, mira lo que nos dice. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Interpretando el pasaje sobre la serpiente de bronce, ya vimos número 21, 4-9. Pero vamos a entender algo muy importante aquí. Jesús estaba conversando con Nicodemo y entre otras cosas se refirió sobre el pasaje en el cual Moisés había levantado la serpiente en el desierto y le dijo, y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14-15. Jesús se refería sobre el pasaje del libro de Números 21, 4-9. Debemos explicar la simbología del mismo. Aquí tenemos 3 puntos. 1. Dios está enseñando una verdad por medio de la simbología y tipo. 2. La serpiente representa a Satanás, que hace que los hombres pequen y se pierdan. 3. En la cruz Jesús venció a Satanás y lo exhibió públicamente, como lo dice Pablo a los colosenses. Por lo tanto, recibió la ira de Dios mismo. El bronce es el símbolo en el Antiguo Testamento de juicio. ¿Qué representa este pasaje? El poder de la serpiente de bronce anticipa la muerte expiatoria de Jesucristo. ¿Qué significa expiatoria? Es purificar, significa su muerte. Reparadora, purificadora. Quien fue levantado en la cruz a fin de dar vida a todos los que miran a Él. Jesús mismo lo indicó a Nicodemo en el pasaje que expusimos anteriormente en Juan 3:14-15. Los que deseen ser liberados de su pecado, o sea, de la mordedura de la serpiente, y recibir la salvación, o sea, es decir, libre de la muerte del pecado por la mordedura de la serpiente, en el pasaje del desierto, deben volver su corazón en obediencia de fe
a la palabra de Dios en Cristo. Aprendamos lo que significan estas dos palabras a profundidad y las vamos a identificar por sus diferentes significaciones. 1, tipo. 2, antitipo. Miremos la número 1, tipo. Se refiere a identificar el caso como tipo, según alguna declaración bíblica. Esto nos va a quedar más claro ahora. Ahora miremos qué significa antitipo como número 2. Es el cumplimiento del tipo, porque el tipo prefigura, o sea, representa, anticipa una realidad espiritual. Acordémonos, realidad espiritual. Nos va a quedar más claro con estos ejemplos de tipo y antitipo. Hagamos dos listas paralelas, indicando la forma en que los detalles del tipo se cumplen en el antitipo. Esto lo hacemos como sigue. Tipo y antitipo. Acuérdate que antitipo representa al tipo. Vamos a mirar dos citas. Vamos a mirar números 21:4-9 y como tipo. Y como antitipo, Juan 3:14-15. Bueno, las hemos repetido varias veces, pero es importante para que podamos captar la idea. Vamos a dar un resumen y una explicación de números 21:4-9. Hagamos este resumen. La determinación de Moisés de no combatir con Edom hizo que el pueblo se impacientara con él y con las órdenes que el Señor les estaba dando. Animados por la victoria, empezaron a confiar en sí mismos. Olvidaron que su victoria sobre Arad, en el versículo 2, se la había concedido el Señor como respuesta a la solemne promesa que le habían hecho al Señor. Versículo 5 dijeron, ya estamos hartos de esta pésima comida. La impaciencia del pueblo, en el versículo 4, lo llevó a 1, blasfemar contra Dios. 2, a rechazar a su siervo Moisés. 3, a despreciar el pan del cielo. Este es el más amargo de todos los insultos contra el maná. El desprecio del pueblo por el pan celestial era más serio de lo que se pudiera pensar. Rechazar el maná del cielo era lo mismo que despreciar la gracia de Dios. Y recordemos la gracia de Dios como es de poderosa. Es su presencia, su poder, su perdón, su amor y su misericordia. Y no hay nada más cruel y despiadado que despreciar la gracia de Dios. Antes eran quejas contra Moisés y Aarón. Ahora es primero contra Dios y luego contra Moisés. Versículo 7. Nuevamente la intercesión de Moisés es eficaz y evita que la mortandad se siga extendiendo. Versículo 8 y 9, como respuesta a la confesión que el pueblo hace de su pecado. Esto es en el versículo 7. Y entonces Dios le ordena a Moisés que construya una serpiente y la coloque en un estandarte para que todo aquel que sea mordido pueda mirarla y seguir viviendo. Al reflexionar en Juan 3:14-15, vemos el arquetipo o el antitipo, lo que hay que denotar que en las generaciones posteriores la serpiente se convirtió en objeto de culto entre los israelitas y el rey Ezequías la tuvo que destruir. Entonces, acordémonos
de lo que ya dijimos de tipo y antitipo. Aquí le traigo estos ejemplos para que lo entendamos mejor. Tipo: el pueblo pecó contra Dios y Moisés en el desierto. Vamos a mirar el antitipo. Todos pecaron, Romanos 3:23. Representaba lo que Pablo se refirió, que todos pecamos. Entonces, Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miremos otro tipo y otro antitipo. Tipo: serpientes mordieron al pueblo y muchos murieron. Antitipo: pecado pasó a todos. Romanos 5:12. Adán pecó contra Dios y el pecado pasó a todos. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora vamos a mirar otro tipo. El pueblo confesó sus pecados y pidió perdón a Moisés. Antitipo: todos necesitan arrepentirse, Marcos 1:15, para recibir la gracia y el perdón por medio de Cristo. Miremos lo que dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí vamos a seguir con unos ejemplos de tipo y antitipo. Tipo: Moisés oró por el pueblo. Antitipo: Cristo ora por nosotros. Hebreos 7:25. Es el intercesor supremo. No hay otro intercesor. No lo hay. Como lo dicen otros que están completamente equivocados. Porque nosotros tenemos que ceñirnos a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces miremos qué nos dice Hebreos 7:25. Jesucristo, nuestro intercesor, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, tipo: Dios mandó hacer una serpiente de bronce como símbolo y juicio contra el pecado. El pecado es la serpiente. Antitipo: Dios constituyó a Cristo pecado por nosotros. Acuérdese que Él se vistió de pecado y a nosotros nos vistió de justicia. Segunda de Corintios 5:21. Y nos libró del pecado y la muerte a causa del pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? Él se vistió de pecado y a nosotros nos vistió de justicia. Ahora miremos otro tipo. Dios prometió la salud física por mirar a la serpiente que había levantado Moisés. Antitipo: todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15, que lo hemos tenido que ver muchas veces hoy porque es poderoso. Volvemos y lo repetimos: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tipo: Moisés obedeció levantando la serpiente. Antitipo: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Repetimos, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, otro tipo. Todo aquel que miraba a la serpiente fue salvado de la muerte. Miramos a un Satanás derrotado y miramos un victorioso Jesús, porque el victorioso es nuestro poderoso gigante.
Jesucristo, que murió por nosotros siendo inocente. Antitipo, hoy también todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Juan 3, 15, 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero queremos observar que el tipo es figura de alguna realidad espiritual futura, preparada por inspiración divina. Todos los tipos son proféticos, no son simples ilustraciones. De manera que la única forma de estar seguro de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo es poder señalar alguna confirmación de ello en el Nuevo Testamento. Otra característica del tipo es que representa alguna realidad espiritual. Alguna realidad espiritual, cuyo significado iba a ser manifestado en su plenitud, solamente después de la venida de Cristo. Las personas, lugares, eventos, objetos e instituciones que llamamos tipos contenían en sí algún valor espiritual, aparte de su aspecto profético. Si el tipo prefigura, o sea, representa, eso quiere decir prefigura, representa una realidad espiritual, el antitipo es el cumplimiento del tipo. Y ahí se nos va a quedar muy claro con esta frase. Si el tipo representa, o sea, prefigura una realidad espiritual, el antitipo es el cumplimiento del tipo. En los tiempos antiguos, el Mesías era la gran realidad espiritual futura. En el Nuevo Testamento, el Mesías es el gran antitipo que corresponde a los tipos antiguos. A pesar de que los tipos tienen formas muy variadas, la mayor parte de ellos se cumplen en Cristo. A veces los tipos eran personas importantes en la historia de Israel. Otras veces eran oficios ordenados por la ley de Moisés. O bien eran objetos materiales o lugares significativos, eventos de la historia o instituciones del sistema religioso hebreo. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento que tal o cual cosa representa a Cristo o alguna realidad de su reino espiritual, podemos estar seguros, muy seguros, de que aquello es un tipo verdadero. Gracias te damos, mi amado Señor. Esto es bien poderoso, esto es muy importante entenderlo, captarlo, pero necesitamos estudiarlo, necesitamos profundizar para poderlo captar, porque a simple vista no es como tan sencillo, pero es bien profundo y bien poderoso. Si de verdad queremos entender qué significa tipo y antitipo. Y ahora vamos a hacer oración y a darle gracias al Espíritu Santo por habernos enseñado a través de cada uno de sus versículos de la palabra del cielo, de la palabra de Dios, del maná celestial. Hemos podido hoy aprender estas profundidades. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Gracias, precioso Abba Padre, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo, por haber pasado este tiempo con nosotros, por hablarnos de espíritu a espíritu a través de cada una de tus promesas. Hoy es un buen día para clamarte e implorarte que no permitas que el fastidio,
por las cosas celestiales, por el maná del cielo, ese maná celestial. Y el desánimo hagan que mueran en el camino muchos. Ayúdanos a obtener victoria, porque necesitamos de tu preciosa presencia, de tu gracia. ¿Cuántos hay rechazando la gracia de Dios? ¿Cuántos hay hastiados y despreciando y menospreciando el maná celestial? Por lo tanto, mi amado Señor, no me cansaré, importunaré al cielo hasta el último día de suspiro para que tu visitación llegue tocando vidas, corazones, almas. Porque cuando tú llegas a una vida, esa vida jamás volverá a ser la misma. Esa vida será renovada, regenerada, restaurada, restituida. Volverá en sí, despertará. Tú eres el único que puedes hacer ese milagro. Por lo tanto, necesitamos seguir importunando y cansando al cielo para que tú nos respondas. Porque queremos ver esas vidas vueltas en sí, despertadas, dando giros para que caigan rendidos a tus pies, llorando su pecado y de verdad arrepentidos, porque un día tú lo hiciste con nosotros. Tú viniste y te presentaste de una u otra manera a nuestras vidas. Y ahí fue cuando despertamos, ahí fue cuando verdaderamente salimos del letargo, del embotamiento en el que nos tenía el mundo, Satanás, la carne, y pudimos verdaderamente volver en sí y hacer un alto en ese descenso camino al infierno y decir a gritos para dónde era que yo iba, pero qué era lo que yo estaba haciendo. Y ahí fue que tú hiciste que nosotros diéramos ese giro, hiciéramos cambios y cayéramos rendidos a tus pies pidiendo perdón y arrepentidos de todo corazón para nunca volver a esas sendas miedosas y desastrosas que lo único que hacían y que hicieron fue mucho destroyer, muchos destrozos. Trajeron lágrimas, trajeron mucho llanto, dolor, aflicción. Pero gracias, mi amado Señor, porque fuiste tú el que nos hiciste volver en sí y nos despertaste, mi amado Señor. Ayúdanos, mi amado Espíritu Santo, a que seamos fiel a ti hasta el último día de suspiro, que podamos decir a voz en cuello, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque queremos llegar al último día de suspiro contigo, queriendo verdaderamente y deseando con mucha pasión, con mucho anhelo, con muchas ansias, llegar a la meta final, pero contigo, que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante, para que no muramos en el camino, para que nunca rechacemos el pan celestial, el maná del cielo, porque rechazar el maná del cielo, cansarse, fastidiarse del maná del cielo, del pan celestial, es lo mismo que despreciar la gracia de Dios. Y lo que menos tenemos que hacer es una cosa tan horrenda. Lo que más tenemos que clamarte es que siempre la anhelemos con mucho deseo, con mucha pasión, con mucho ahínco, con muchas ganas, porque esa gracia de Dios lo tiene todo.
Porque la gracia de Dios es tu presencia, es tu perdón, es tu poder, es tu amor y es tu rica y fiel misericordia. ¿Cuánto la vamos a necesitar en este largo camino que nos espera quizá? ¿Cuánto necesitamos de tu presencia? ¿Cuánto necesitamos de tu poder, de tu perdón? Todos los días pecamos. ¿Cuánto amor necesitamos de ti? Y anhelamos y ansiamos alcanzar tu misericordia, porque ese es el regalo de bodas que tú tienes para tu esposa Israel. Y nosotros somos tus hijos. Nosotros somos Israel. Somos tus hijos. Y nosotros queremos ese regalo de bodas. Tu misericordia la queremos alcanzar. Gracias te damos, mi amado Señor. Ayúdanos, guárdanos, protégenos, porque en el camino queremos vivir y en el camino no queremos morir. Queremos es que tú nos ayudes a atravesar el camino y que no haya jamás fastidio en nuestra alma por nada, sino que con tu ayuda, con tu dirección, con tu sustento, con tu conducción, con tu fortalecimiento, nosotros podamos llegar a la meta final, diciendo a gran voz, he peleado la batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias, mi poderoso Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom sobre tu vida. Amén y amén.